Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Venezuela. Secretario General de la OEA felicita a Costa Rica por su ingreso a la OCDE. Luis Almagro lamenta profundamente el fallecimiento de José María Antón. OEA webinar sobre las implicaciones del COVID-19. Luis Almagro exige que liberen a los miles de cubanos inocentes que sufren prisión política. Llamado a instituciones a incorporar sus cursos en línea al portal educativo de las Américas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha tomado conocimiento del plan presentado por el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Michael Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela. Reafirma que resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia. Del mismo modo, la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros. Por lo anterior, la Secretaría General de la OEA considera que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país. El camino propuesto en el plan del Departamento de Estado merece el apoyo de todos aquellos que bregamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana y con observación internacional incluyendo la OEA. Igualmente, el involucramiento de la comunidad interamericana e internacional resultará fundamental para ayudar a remediar la dramática situación humanitaria del pueblo venezolano, de sus migrantes, de su salud y para la necesaria reconstrucción de la economía y el tejido social del país, así como para la reconstrucción de los procesos electorales en el país. La Secretaría General de la OEA reitera su disposición a continuar trabajando en favor del regreso de la democracia a Venezuela y compromete su apoyo a la presente propuesta en defensa de la libertad y de los valores del sistema interamericano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Costa Rica, al presidente Carlos Alvarado Quesada y al equipo del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, la ministra Dialá Jiménez Figueres, al expresidente Luis Guillermo Solís y a la expresidenta Laura Chinchilla por el regreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Almagro expresó que el ingreso de Costa Rica a la OCDE beneficiaría a todo el país y a toda la población. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamenta profundamente el fallecimiento de José María Antón, quien trabajó durante años con la OEA en favor de la educación de los ciudadanos de las Américas, especialmente con los menos favorecidos. Almagro expresó sus condolencias a su familia y sus allegados. Por su parte, el presidente del Consejo Permanente, el embajador Riyad Insanali, representante permanente de Guyana, expresó que está profundamente conmovido por la noticia del fallecimiento del doctor José María Antón, secretario general de Virtual Educa, acaecido en Madrid el 21 de marzo de 2020, debido a complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19. También dijo que el doctor Antón tuvo una larga y distinguida carrera de 38 años como alto funcionario del gobierno de España. En su carrera profesional se desempeñó como secretario general del Liceo Español en París, coordinador de programas de cooperación para el Consulado de España en Nueva York, agregado de educación en el Consulado de España en Los Ángeles, director del Departamento de Programas del Instituto Cervantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y director del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, iniciativa conjunta de la OEA y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los estudios universitarios del doctor Antón incluyen una licenciatura en Lingüística y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbona y un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. En nombre del Consejo Permanente, el presidente expresó su más sentido pésame a su esposa Consuelo, así como a sus hijas Ainhoa, Laura y Julia, y a sus familiares y amigos, y rindió homenaje a su extenso trabajo de fomento de la educación y a su compromiso con la mejora de las condiciones en ese campo. La Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad y el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown realizaron un webinar sobre las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Volver a repetir que la pandemia se instala sobre sociedades desiguales y esto en relación a antecedentes que hemos visto de países donde la pandemia ha llegado con anterioridad, me parece que es una dimensión que no podemos obviar de ninguna manera.
yo decía que estamos en la región más desigual del mundo, y esto refiere a brechas de todo tipo. Evidentemente refiere a brechas económicas, pero también refiere a desigualdades que nos atraviesan y nos cruzan desde todo punto de vista, sea por nuestro género, sea por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, sea por la dimensión étnico-racial, por ser personas en situación de discapacidad, ser población migrante. Y me parece que la respuesta de los estados latinoamericanos fundamentalmente, americanos en su conjunto, no puede obviar estas brechas. Me han pedido que de alguna manera me refiera a algunos colectivos en particular, que me refiera a las mujeres, que me refiera a la población LGBTI, a trabajadoras sexuales, que me refiera a las mujeres que desarrollan el trabajo doméstico. Yo me voy a concentrar primero en mujeres y en personas LGBTI, finalmente en el trabajo sexual. En relación a las desigualdades que atraviesan a las mujeres, que en América Latina son muy dolorosas, tomé algunas notas y en realidad la enumeración que yo pueda hacer no va a agotar todas las brechas a las que nos enfrentamos, pero brechas muy relevantes a la hora de responder a la pandemia. En primer lugar, las desigualdades de ingreso. Las desigualdades de ingreso que ya estaban allí cuando llegó la pandemia y que hoy son cada vez más dolorosas. En segundo lugar, y lo mencionaba en la intervención anterior, la informalidad. Tenemos países donde la informalidad en términos de inserción laboral tiene tasas altísimas, que de alguna manera de por sí ya dejan en una situación de precariedad, debilidad, y por fuera del sistema de seguridad social a muchísimas mujeres, millones de mujeres. En esa informalidad también mencionar precisamente el trabajo doméstico remunerado. Sabemos que si bien algunos países, sobre todo en la década bueno, digamos, en los últimos 15 años han avanzado en la formalización del trabajo doméstico remunerado, en realidad, si hay un sector de informalidad que todavía permanece y pervive, es el de la informalidad del trabajo doméstico remunerado. Y esto está llevando a situaciones de enorme arbitrariedad en nuestra región. La división sexual del trabajo, es decir, el trabajo no remunerado en el hogar. Esa división sexual del trabajo está ahí, estuvo antes, y hoy se expresa de una manera tremenda cuando hablamos precisamente de que pedimos a las personas que se confinen, que permanezcan en sus hogares. Esa división sexual del trabajo que nos habla de que las mujeres realizan al menos el doble del trabajo no remunerado en el hogar y del trabajo del cuidado en el hogar que los hombres, está ahí y se expresa de una forma muy violenta y muy fuerte en esta situación. Ni que hablar de la violencia de género. Estamos pidiendo que las personas permanezcan en sus hogares, y para muchas mujeres esto lo que implica es permanecer en hogares donde conviven con hombres violentos, y esa violencia se recrudece. Para ponerles un ejemplo, en Uruguay en las 2 últimas semanas, durante el confinamiento, la exhortación a permanecer en los hogares, se han producido 5 femicidios. Y parece que la pandemia ocupa toda nuestra atención, mientras esta otra epidemia, que es la de la violencia machista, sigue matando mujeres. En este caso, en Uruguay hay 1 muerte por el coronavirus y hay 5 femicidios. Y también la vulnerabilidad en la vejez. Sabemos que las mujeres están sobrerepresentadas en ese grupo en particular, situación de vulnerabilidad o de vulneración de derechos,
que es el de las personas mayores. Y esta mirada de género tiene que estar presente necesariamente en nuestra respuesta, y de ahí la importancia de que la respuesta no sea una concatenación de medidas incremental, sino que realmente obedezca a un plan, y que en la respuesta la institucionalidad de género más débil o más fuerte que han generado nuestros países para incorporar una perspectiva de género esté presente en la respuesta. Esto es, está bien que estén nuestros ministros de Defensa, del Interior, el ministro de Salud, pero es fundamental también que las responsables de la institucionalidad de género también estén no como un actor secundario en la respuesta a la pandemia, sino como un actor principal. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que ante la pandemia del COVID-19 y las faltas de condiciones sanitarias de las cárceles de Cuba, pedir liberar a los miles de cubanos inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito es justo y es necesario. Almagro habló en estos términos a propósito de lo que comunicó la activista cubana Rosa María Payá, quien exige la liberación inmediata de los 8.000 inocentes condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Los más de 8.000 cubanos que hoy están presos usando la figura de peligrosidad predelictiva o por comportamiento antisocial. Todos ellos son inocentes, ninguno de ellos ha llegado a cometer delito. Yo quiero pedirles hoy a todos los que nos escuchan, a todos los que están viendo este video, que usemos nuestras redes sociales, que alcemos nuestra voz para pedir la libertad de esos 8.000 inocentes, porque hoy no solamente están en prisión de manera injusta, hoy la dictadura está poniendo en riesgo sus vidas al mantenerlos en prisión. Liberar a 8.000 personas no solamente sería dejar de poner en riesgo sus vidas, sino también aliviar las condiciones de hacinamiento de las cárceles. Hoy, 1 de abril, José Daniel Ferrer está cumpliendo 6 meses de injusta prisión. Hoy es un día para exigir la libertad de todos los presos políticos, también de todos los condenados bajo la figura de peligrosidad predelictiva. Utilicemos la etiqueta Free Ferrer, utilicemos la etiqueta 8.000 inocentes y exijamos que se respete la vida de todos los presos cubanos. Exijamos que se liberen a todos los inocentes en Cuba. El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo convoca a instituciones de educación superior, organizaciones regionales e internacionales, centros de investigación y agencias de cooperación a incorporar sus cursos virtuales a la oferta del Portal Educativo de las Américas. Las entidades participantes tendrán la posibilidad de cocertificar junto con la OEA los diferentes programas de formación en línea para estudiantes o interesados que busquen ampliar sus conocimientos en todas las áreas del conocimiento. Por más información se puede visitar la página web de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.